Buenos días, mis hermanos. Tengan un excelente día domingo. Mi Señor les bendiga. Y la palabra para este día, domingo 14 de febrero, un día especial para muchos. De hecho, los saludo en el amor cristiano, con el amor de Dios en mi corazón para cada uno de ustedes. Sean bendecidos junto a los suyos, que sé que ustedes también obviamente aman. Así que nuestro primer amor es nuestro Señor, por supuesto, y los demás. Dios les bendiga mucho. La palabra del Señor se encuentra en Salomón 3, versículo 9, y dice de esta manera: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar entre este tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiese así. Se lo leo de nuevo, dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor Salomón que pidiese esto. Eh, dice la Real Lengua Española que la palabra o el término sabiduría o el concepto de sabiduría tiene que ver con la experiencia que uno adquiere eh, por, por las vivencias, por las experiencias que uno va viviendo, que uno va teniendo. Uno va adquiriendo conocimiento, por lo tanto, uno ya sabe cómo es una cosa o la otra, porque la sabiduría tiene que ver con el saber, el conocimiento con el conocer y el entendimiento con entender. Lo quiero decir así para ordenarlo. Y la sabiduría, bueno, usted en Proverbios va a encontrar que la sabiduría es tremenda. De hecho, tengo acá, si no me equivoco, algo que dicen en Proverbios sobre esto. Dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti. eh, Está atento a la sabiduría. Inclina tu corazón a la prudencia. Clama a la inteligencia. A la prudencia, da tu voz, habla con ella. Escudriña como tesoro la sabiduría y entenderás el temor de Jehová. Y todos sabemos, porque la palabra del Señor dice que el temor a Dios o el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Solo el principio. O sea, imagínense cuando el Señor a alguien le da una sabiduría plena, extrema, profunda, como por ejemplo a Moisés, para que Moisés llevara a cabo eh, el mandamiento que Dios le dio, en él tuvo que estar, por supuesto, la sabiduría, porque también tuvo que dirigir un pueblo como Salomón lo pide acá. Y pasa algo muy interesante con Moisés, y está escrito en Deuteronomio, es cortito, se lo quiero leer porque vamos a mencionar algo de esto. Dice: Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. O sea, la sabiduría no es solo lo que dice la Real Lengua Española como concepto, que es adquirir conocimiento según la experiencia. Por lo tanto, uno va sabiendo más cosas, es más sabio en algo, porque tiene más experiencia o más conocimiento por lo que ha vivido. En el fondo, eso es, en otras palabras, el concepto de sabiduría. Pero aquí dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de sabiduría se transfiere. Imagínate qué potente, mis hermanos. Cuando Elías oró por Eliseo, no solo el manto de la unción fue entregado sobre él, por supuesto que había sabiduría, porque también él iba a llevar un llamado grande, un llamado profundo, tremendo, trascendental.
donde hubieron grandes prodigios, milagros de parte de los que yo les estoy hablando. De hecho, el Salomón agradó tanto a Dios que él no solo le entregó sabiduría, y usted conoce de este tema, me imagino que lo ha escuchado, lo ha leído. Eh, Salomón pidió para sí sabiduría para dirigir al pueblo que Dios le entregó, que venía del papá de David, del rey David. Y, y al Señor le agradó escuchar eso, porque me imagino que el Señor estaba en su trono y dijo, va a orar Salomón, voy a escuchar. Porque acuérdese usted que el Señor siempre está atento a nuestras oraciones. Entonces, el Hugo va a orar y el Señor escucha. La Sonia va a orar. Escuchemos, le dice al Espíritu Santo, escuchemos lo que van a decir. Entonces, estaba atento el Señor a lo que iba a decir Salomón, y resulta que él pide sabiduría para dirigir al pueblo. Y eso el Señor lo encontró extraordinario. Dijo, se pasó. Dijo, qué lindo, qué hermoso, seguramente le dijo a los ángeles. ¿Se fijaron? ¿Escucharon lo que yo escuché? Escuché bien, dice el Señor. Ha pedido sabiduría para dirigir al pueblo, que yo entregué en sus manos a su padre David. Y como ahora él es el rey, él pide sabiduría para dirigirlo, para hacer juicio justo. Y le agradó al Señor ese clamor, y él le entregó sabiduría absoluta al rey Salomón, como nunca antes la tuvo, y dice que como nunca después nadie la va a tener. Y tanto así le agradó al Señor, que dice, y como solo pediste eso, bueno, ahora yo te voy a dar lo que yo quiero, que son riquezas y gloria, de tal manera que entre todos los reyes ninguno habrá como tú, con tanta riqueza y con tanta gloria. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que agradó al Señor en su clamor, en su oración. Qué interesante, hermano, saber que la sabiduría es un espíritu. Y de hecho está escrito también en Isaías, sé que el versículo es 11, donde dice los 7 espíritus de Dios. 11.1, 11.1, Isaías 11.1, donde dice que los 7 espíritus reposarán sobre el Jesucristo. Y ahí nombra el espíritu de sabiduría, de poder, de inteligencia, de conocimiento, de temor de Jehová. Se recuerda, ¿cierto? Lo hemos predicado alguna vez. Entonces, el espíritu de sabiduría, como es un espíritu y que es transferible por un siervo que ha sido llamado a un llamado tan potente como estos hombres de Dios que hemos leído, y han puesto sus manos y el espíritu y han sido llenos del espíritu de sabiduría por la imposición de manos. Pero mira lo que hace Salomón, querido hermano, querida hermana. Dice el versículo 3, le hemos leído 3.9. Hemos leído 3.9, donde dice que da sabiduría a tu siervo, donde pide Salomón sabiduría al Señor, 3.9. Pero en el 3.3, y te lo quiero leer, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en sus caminos, como su padre David. Se fija, antes que a Salomón le entregaran sabiduría, él ya andaba en los caminos del Señor correctamente, en los mandamientos del Señor, en los estatutos, dice acá también. Y sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, o sea, él preparaba lugares para adorar a Dios. Y esta oración la hizo en un lugar especial para Salomón, que él ya tenía preparado en esta oración. No como yo, que a veces oro, y hay hasta migas en la mesa a veces, y oro al Señor. Los zapatos todos revueltos por ahí, llenos de polvo los muebles. Y voy a hablar con mi Señor. Le voy a pedir algo o lo voy a adorar. Y oro como esté, oro. Ni siquiera ordeno, sabiendo que con quien voy a hablar
Es el Dios más grande que puede existir, santo, hermoso, digno de alabanza, digno de honor, digno de gloria. Y lo sé, y aún así a veces oro como esté y no ordeno nada. Pero este hombre, Salomón, preparó un lugar, en un lugar alto lo preparó. Yo sé que en nuestra casa algunos nomás tenemos segundo piso, como por decir un lugar alto. Pero podemos preparar, o el lugar donde vamos a orar, prepararlo. Porque eso también es demostrar un respeto al Señor, por lo menos. Porque vamos a orar a Dios. Salomón preparó un lugar. Y antes de preparar el lugar, él andaba en los mandamientos del Señor. Es decir, él hacía la voluntad del Señor. O sea, él era un hombre obediente a Dios. Por lo tanto, el Señor estaba atento a sus oraciones. Recordemos que él está atento a la oración del justo. Y obviamente escucha a todos. Pero él está atento a la oración del justo, porque la oración del justo es la que hace muchas cosas. Recuérdelo también, está escrito en la palabra del Señor. La oración del justo puede mucho. ¿Se recuerda? Y el justo es el que ha creído en Cristo Jesús en estos tiempos. En el tiempo de Salomón no estaba Jesucristo, pero estaba el Espíritu de Dios. Y él dirigía a los hombres, los llevaba a hacer su voluntad. Es como que hoy día nos digan a nosotros ya, el hacer la voluntad de Dios es que usted acepte a Jesucristo y haga lo que Él dejó escrito en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento en este caso, pero por supuesto, y también lo que está en el Antiguo Testamento. Amén decimos. Y lo tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad y compromiso por gratitud. Si vivimos conforme al Señor y sin pedirle al Señor con condiciones nuestras. Me he escuchado orando muchas veces, no como el rey Salomón, sino, Señor, pero dame esto, pero Señor aquí, pero Señor acá, y yo le pongo las condiciones al Señor. Y el Señor quiere todo lo contrario. Bueno, nos rendimos o no nos rendimos al Señor. La oración eficaz del justo puede mucho, pero es una oración inteligente, coherente, de acuerdo a lo que yo vivo, a lo que soy. No puedo ser un mentiroso y estar pidiendo alguna cosa porque el padre de la mentira es el diablo. El Señor no me va a mirar con justicia. No puedo ser un grupiento, un manipulador, uno que quiera condicionar las cosas a la pinta mía y orar al Señor y pedirle esto y lo otro. Cuando la palabra del Señor establece, busca el reino de Dios y su justicia, que es lo que hizo el rey Salomón sin leer esa palabra, porque todavía no estaba escrita esa palabra. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Salomón no sabía eso, pero nosotros sí lo sabemos. Y Salomón lo hizo sin saberlo. Y nosotros lo hacemos sabiéndolo. Que Dios te bendiga en este día domingo. Y ama por sobre todas las cosas al Señor como Salomón lo hizo. Prepárate cuando ores. Lávate la cara si es necesario. Ordena el lugar. Vas a hablar con tu Señor. Entrégale alabanzas, adoración siempre. Busca el reino del Señor primero y Él va a añadir lo demás. Que mi Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes y les dé pero un precioso día domingo junto a los suyos. Lo declaro y lo deseo, por supuesto, con mi corazón, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén.